En los primeros momentos, meses y años de vida, cada contacto, cada movimiento y cada emoción en la vida del niño es una explosiva actividad eléctrica y química en el cerebro, a través de las experiencias y las interacciones con madres, padres, miembros de la familia, otros adultos y su entorno. Todos estos factores influyen sobre la manera en que se desarrolla el cerebro del niño, ya que muchas investigaciones han comprobado que en los primeros años de vida se desarrolla el 85% del mismo. Durante este periodo, prepara el terreno para el éxito en la escuela y el carácter de la adolescencia y la edad adulta. ¿Sabías que la educación inicial es la atención y el cuidado que se les da a los niños de 45 días de nacidos a 3 años, en donde se pretende el desarrollo de los mismos a través de las 4 esferas de desarrollo, como es la cognitiva, física, emocional y social? La educación inicial se brinda en las estancias infantiles. Estas pueden ser públicas o privadas. Todo el personal que está involucrado en la atención integral de los niños y niñas de 0 a 3 años de edad se les conoce como agentes educativos. Son quienes acompañan en el desarrollo y en el aprendizaje de los infantes. Contribuyen de manera intencional, organizada y sistemática en el proceso de sostenimiento físico y afectivo que necesitan los niños pequeños para desarrollarse plenamente. Una de las tareas del agente educativo es propiciar ambientes estimulantes para que los niños y las niñas se sientan incluidos y seguros emocionalmente, donde el adulto esté dispuesto a favorecer un entorno de comunicación, exploración, participación, arte y juego, que dé sustento al aprendizaje, al apoyarles con experiencias para que les permita un desarrollo adecuado de sus capacidades. Uno de los grandes retos que afronta la educación inicial es el reconocimiento social de los bebés y niños pequeños como los sujetos de derecho y aprendices competentes, ya que algunas personas tienen la idea de que los niños no aprenden en los primeros años de vida. La educación inicial es de gran importancia, ya que, como se dijo anteriormente, es la edad más importante de los seres humanos, debido al desarrollo del cerebro que se da en los primeros años de vida. Cuanto más amado, escuchado y acompañado sea un niño pequeño, mayor será su capacidad de integración personal, favoreciendo una mejor vida emocional y afectiva. La educación inicial permite que un niño crezca de manera integral, física, mental, social y cognitivamente. Construcción de ciertas habilidades cognitivas y sociales. Habilidades lingüísticas, la comprensión de conceptos matemáticos. Descubrimiento de su cuerpo. Desarrollo de su autonomía. Resolución de problemas. Desarrolla la creatividad, imaginación, exploración y creatividad. Estas son algunas de las capacidades que en la educación inicial se busca favorecer. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Espero que estén muy bien. Me presento. Mi nombre es Wilmer Josué de León Maldonado. Soy profesor en psicología y capacitador. El día de hoy vamos a compartir y aprender dos temas, siendo el tema número 1 el rol del docente en la educación inicial y cómo este rol tiene que entrar en sintonía con los objetivos que lleva la educación. Así que, bienvenidas y bienvenidos, vamos a discutir hoy los temas. Para empezar, vamos a conocer que la educación inicial va a ser aquella que se va a desarrollar en dos fases, siendo la fase número 1 la de los 0 a los 3 años de vida, que normalmente se da dentro del mismo hogar, y la fase número 2 de entre los 4 y los 6 años de edad, que es ahí donde entra el contacto con la escuela y es donde juega su rol el papel del maestro. Muy bien. Cuando hablamos de entender a un ser humano, cuando queremos saber el porqué de sus conductas, cuando queremos analizar su personalidad, cuando queremos aprender si es o no es un ser funcional dentro de la sociedad, vamos a llegar siempre a la observación de dos factores. ¿Cuáles son estos dos factores que moldean el desarrollo del ser humano? Número 1, el factor genético. Cuando hablamos de factor genético, hablamos de todas aquellas características
que heredamos de nuestros antepasados. Y cuando hablamos de factores ambientales, van a ser todos aquellos constructos sociales o percepciones sociales que nosotros desarrollamos gracias a la influencia de nuestros amigos y de nuestro entorno. Es aquí donde entra en juego entonces la importancia del educador, porque va a ser uno de los pilares fundamentales del factor ambiental que le van a enseñar al ser humano durante sus primeros años de vida a entender qué estímulos van a ser positivos y van a influir de manera positiva en el desarrollo de su personalidad o de su conducta y qué factores ambientales van a ser negativos y van a ir en contra de su desarrollo integral. Muy bien. ¿Cuál es la idea central entonces? El ser humano va a ser la suma de dos factores, el factor ambiental y el factor de tipo genético. La importancia de la educación inicial dentro de este proceso. El proceso constructivo de un ser humano es muy complejo. Cuando vemos cómo se comporta un ser humano, cuando vemos si es funcional, cuando vemos por qué molesta mucho el niño o por qué molesta mucho a la niña o por qué es agresiva o agresivo o por qué es tímida o por qué es tímido, vamos a analizar entonces que todo su desarrollo integral va a tener una causa y una consecuencia. Como les contaba anteriormente, se creía que, por ejemplo, la personalidad del ser humano, su moldeo, su conducta, se aprendían únicamente durante la adolescencia y la adultez. Pero hoy vemos que no. Así como una casa, así como un edificio, tiene que tener ciertas bases sólidas sobre la cual está construida, igualmente funciona el ser humano. Nosotros los seres humanos tenemos que tener ciertas bases que van a moldear quiénes somos. Estas bases se van a desarrollar durante los primeros años de vida. ¿Cuál es la idea central entonces? El inicio de todo proceso cognitivo, el proceso del pensamiento, va a ser fundamental para el resto de la vida. Estamos hablando de los primeros años de vida del ser humano. Aquí es donde el ser humano va a tener contacto con los primeros estímulos que el ambiente le va a generar y va a aprender a discernir entre las opciones positivas y las opciones negativas. Es aquí, en esta etapa, donde va a tener la base de la personalidad y de lo que va a ser en el futuro. Entonces, nosotros los docentes, ¿en qué nos debemos enfocar? ¿Cuál va a ser nuestro rol en la educación inicial? Si ya vimos que es la base fundamental del ser humano en su desarrollo. Un docente, al principio de la educación del ser humano, principalmente en la segunda fase de entre los 4 a los 6 años, aunque cabe mencionar que hay instituciones que son capaces de estimular a los niños desde los 6 meses aproximadamente, ¿verdad? Educación temprana. Sin embargo, el docente en común debe de enfocarse en, número uno, las emociones. Les comento que muchas de las bases de los problemas que actualmente observamos en la sociedad son derivadas de un mal manejo de las emociones. Recuerden la ira, la alegría, la tristeza y el miedo. Las emociones son reacciones básicas, innatas de nosotros los seres humanos. Tienen una pequeña duración y van a estar presentes a lo largo de nuestra vida. ¿Verdad? Van a ser una forma de adaptación y una forma de reacción a los estímulos que el entorno nos va a encontrar. Sin embargo, se pueden salir de control. Cuando hablo de que sale de control es cuando una persona, por ejemplo, reacciona de manera agresiva a todos los estímulos que le dan en el ambiente. Lo saludan y es agresiva. La saludan y es agresiva. Esa persona tiene un mal manejo de las emociones. Las emociones se empiezan a controlar en la etapa infantil. Es en la infancia donde el individuo, la persona, logra aprender cómo controlar su ira, cómo controlar su tristeza, cómo controlar el miedo y cómo controlar el resto de sus emociones. Es en este momento, ¿verdad? Muy bien. El docente también se va a enfocar en su estructura física. Recuerden que es muy importante que el ser humano logre pasar
de una motricidad gruesa a una motricidad fina, para que poco a poco se vaya adaptando a las exigencias de las herramientas que están en el ambiente. Es aquí donde el trabajo es arduo de las maestras de preprimaria, los maestros de preprimaria, porque se le debe de enseñar pues a entorchar, se le enseña a tomar un lápiz, se le enseña a agarrar un crayón, se le enseña a cortar con tijeras. Toda esta motricidad fina que eventualmente lo que usted está haciendo ahí es dándole al individuo esa capacidad de poder utilizar sus manos en distintas áreas, ¿verdad? Hace un tiempo se reveló que muchos pianistas, de los actuales pianistas muy talentosos, habían descubierto parte de su vocación de ser pianistas cuando estaban cortando en la preprimaria, en la escuela preprimaria o cuando estaban entorchando. Entonces es interesante porque entonces ahí el cerebro se dio cuenta de las capacidades que sus manos pueden llegar a tener. El rol del maestro también se va a enfocar en las habilidades cognitivas, ¿verdad? Las habilidades cognitivas, también conocidas como la capacidad del pensamiento. Recordemos que la inteligencia es general, es para todos, la habilidad cognitiva es para todos. Sin embargo, van a haber algunas personas que van a avanzar a velocidades más altas y unas a velocidades más bajas. Nosotros los docentes tenemos que encontrar las estrategias adecuadas para desarrollar las habilidades cognitivas en los estudiantes, en los pequeños estudiantes. El proceso del IQ para que pueda ser aumentado y lo que hoy en día se le conoce como neuroplasticidad cerebral, que eso lo que significa es que activamos diferentes áreas de nuestro cerebro con tal de que seamos capaces de reaccionar a los problemas del ambiente de una manera mucho más eficaz, ¿verdad? Y la personalidad. La personalidad va a tener como base la infancia primaria. Cuando uno le pregunta a una persona, ¿cuál es la etapa más linda de tu vida? Normalmente hay un proceso de regresión hacia la infancia. Y dicen, en mi infancia yo jugaba, yo cantaba, yo corría, yo salía con mis papás. Cuando nos preguntan muchas veces, mira, ¿y te recordás de tus maestros? Las personas vamos hacia la primera infancia, ¿verdad? E incluso hasta los 6, 7 años, y nos recordamos de esos docentes que nos enseñaron a leer, de los docentes que nos enseñaron a jugar. Muchas de las canciones que el maestro enseña en la etapa de educación preprimaria llegan a ser tan significativas en el ser humano que moldean su personalidad, es decir, moldean quién es el individuo. Gustos, intereses, tienen mucho que ver. Aquí es donde nosotros como docentes, donde el rol docente debe tener una alta ética y una alta percepción. La estrategia entonces debe ir encaminada hacia la formación del ser humano. El docente tiene mucho en su influencia ambiental, en ese factor ambiental que les comentaba hace un momento, y en el desarrollo de la personalidad. El rol del docente entonces es permitirle al ser humano que se adapte a su entorno, ¿verdad? Un ser humano ya adulto que no ha logrado las capacidades de adaptarse a su entorno va a tener dificultades, por ejemplo, en el área de trabajo, en áreas sociales, en áreas emocionales o en áreas de adaptación, ¿verdad? Todo esto que vemos en la edad adulta tiene una base, tiene una justificación y una base en la infancia. Muy bien. Investigaciones recientes han demostrado que el desarrollo del cerebro se da durante los primeros 6 años de vida, ¿verdad? No significa que se limite a, pero que sí hay un crecimiento exponencial, por lo menos de la parte fisiológica. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que el ser humano se forma en sus factores genéticos durante los primeros 9 meses de su concepción, ¿verdad? A partir de los primeros días de la concepción hasta llegar a cerca del nacimiento, es ahí donde el individuo recibe toda la carga genética de la madre y del padre. Sin embargo, después de nacido, ¿de dónde entonces va a obtener la información? ¿De dónde entonces va a obtener los estímulos? La respuesta va a ser del ambiente.
Y entonces, este contexto, el ambiente, va a ser fundamental para que el ser humano logre ese desarrollo, y estamos viendo ese desarrollo fisiológico de los 0 a los 6 años de vida. No significa que después de los 6 años de vida el ser humano deja de aprender, absolutamente. El ser humano sigue modificando sus estructuras cerebrales, lo que le mencionaba hace un momento, que se llama neurocapacidad cerebral, hasta la vejez, ¿verdad? Por eso es de que a nuestros abuelitos les cuesta un poquito, pero sí han aprendido a utilizar los teléfonos celulares o las nuevas tecnologías. Pero cuando hablamos de este desarrollo del cerebro de los 0 a los 6 años, estamos hablando de una manera fisiológica y es donde mayoritariamente se aprende. Muy bien. Aquí entonces aprendemos como idea central que el cerebro está en una constante formación y en constante crecimiento. Nosotros los docentes o las personas encargadas de cuidar a los niños o de enseñarles estos primeros estímulos va a ser fundamental en el desarrollo de los seres humanos. Muy bien, en la gráfica que está aquí nos encontramos dentro del el periodo del nacimiento, ¿verdad? Unas semanas antes de la concepción, del nacimiento, perdón, de las primeras semanas posteriores al nacimiento, luego meses y años, ¿verdad? De edad. Esta gráfica nos va a indicar que en el punto más alto va a ser aproximadamente cuando el niño va a tener el mayor contacto, asociación y asimilación con los estímulos que le están diciendo. De entre el sexto y el noveno mes de edad, el niño es cuando más absorbe, ¿verdad? Cuando escucha constantemente a la madre platicando, cuando el papá le está hablando, cuando le están cantando durante estos primeros meses de vida. Aquí el ser humano está empezando a asociar. Y esa que a partir del año y medio o 2 años aproximadamente ya puede reproducir los sonidos que encuentra en el ambiente. Pero si nos fijamos del año 1 al año 7, la gráfica no baja, sino que simplemente empieza a estabilizarse. Eso quiere decir que todo lo aprendido previamente es acá y acá donde se va a demostrar. Algunas veces algunos estudiantes llegan a la preprimaria y todavía no saben pronunciar muy bien unas palabras. Eso se da porque no han tenido el estímulo suficiente. Entonces viene la maestra, viene el maestro y le empieza a hablar, le empieza a decir cómo se pronuncia correctamente carro, cómo se pronuncia ferrocarril, cómo se pronuncia el lapicero, y el individuo va asociando esto, va creando nuevas estructuras cognitivas, va creando nuevas redes neuronales y es así conforme va aprendiendo, ¿verdad? Si esto sucede con una simple palabra, ahora imaginémonos en el nivel emocional o con el resto de pensamientos. Muy bien. Los docentes y las docentes en su rol no solamente deben ofrecer experiencias de aprendizaje, ¿verdad? Estimulantes y desafiantes, que es como interno, sino que también se debe de tratar de crear un ambiente seguro, donde el niño se sienta apoyado y fortalezca su autoestima. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que dentro del currículum nacional base hay contenidos. El contenido es lo que se desea que el ser humano aprenda, lo que pase a ser significativo dentro de su memoria y que pues le pueda servir para el resto de su vida, ¿verdad? Aprendemos, por ejemplo, qué es el bosque, dónde está la casa, cuáles son los espacios de la casa, ¿verdad? Aprendemos los animales domésticos, aprendemos sobre los animales salvajes. Y eso es importante porque va a ser la base de que después el ser humano aprenda, por ejemplo, el álgebra o aprenda factores bióticos, factores abióticos y ya en procesos universitarios sean más profundos. Pero, pero, no debe de limitarse solamente al contenido. El rol de nosotros los docentes no es simplemente transmitir contenido del contexto hacia el individuo, sino que también se debe crear un espacio, un lugar donde el niño se sienta o la niña se sienta en fortaleza, donde vaya desarrollando su propia identidad, su propia autoestima y su propia personalidad.
En psicología clínica, cuando se analizan muchos de los problemas emocionales cognitivos de ansiedad, por ejemplo, o neuróticos depresivos en personas de entre 18, 20 o 30 años, mucho de ellos cuando se les realiza una entrevista, nos comentan que esa sensación de miedo la han sentido desde su primera infancia. El niño o la niña no se sentía bien, el niño o la niña sufrió de bullying, el niño o la niña tuvo un impacto emocional muy profundo, ¿no? ¿Qué pasa cuando a un niño se le es lastimado en la escuela o no se adapta con los demás compañeritos, todavía no tiene la fuerza social para poder hablar con las compañeras? ¿Qué es lo que sucede? La reacción primaria del niño o la niña va a ser, mamá, papá, ya no quiero ir a la escuela, ¿verdad? ¿Y por qué no quieres ir a la escuela? Y simplemente levanta los hombros y dice, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Algunas veces incluso, tengamos cuidado, puede llegar a ser que el docente hace sentir incómodo al niño o a la niña y eso hace que no pueda sentirse seguro para poder ir a la escuela. Entonces, la escuela, el aula nuestra, debe ser un ambiente totalmente seguro donde la niña y donde el niño sienta que puede aprender a desarrollarse. Porque ahí es donde va a tener sus primeros contactos sociales, ahí es donde va a generar sus primeras emociones, ahí es donde el niño o la niña puede desarrollar un talento, ¿verdad? Podemos darnos cuenta qué tan importante puede llegar a ser, ¿verdad? Hay artistas, hay ingenieros, hay psicólogos, hay otros docentes, hay médicos, y cada uno de ellos tiene una infancia y cada uno de ellos va a una escuela preprimaria y las experiencias que le sucedan ahí, más allá del contenido académico, van a ser fundamentales, ¿verdad? Y pues, recalco obviamente el contenido académico también. Muy bien. El docente constantemente en su rol debe de estar evaluando, ¿verdad? Ya sabemos que la evaluación es parte de nosotros, ¿verdad? Debemos de estar evaluando cuáles son los requerimientos, es decir, qué necesidades socioafectivos y sociocognitivos van a tener sus estudiantes, ¿verdad? Saber si Juanito no se está llevando muy bien con Lucía y por qué Mario no quiere venir a estudiar y porque Luis está molestando demasiado a sus compañeros. No entramos esa necesidad. Los estudiantes en la fase preprimaria, eh, al no controlar sus emociones, y no lo hacen de una mala manera, sino que al no controlar sus emociones les dan rienda suelta, ¿verdad? Por eso es que cuando nos acercamos a una clase, los estudiantes, sí, ya vino el profe, observemos cuando estamos en una clase, entra la profesora de inglés y ya, ceñito, bienvenida, o entra el profesor de física, ceñito, bienvenida, ¿verdad? Entonces, imagínese que usted observa un ejemplo X, usted observa en Lucía un comportamiento en el que no aplaude a la maestra de inglés, en el que no se emociona cuando van a cantar una canción, en el que cuando usted como docente dice, vamos a jugar, Lucía dice, no. Entonces ahí usted de manera observacional primeramente va a realizar una evaluación y va a decir, bueno, esta estudiante, ¿qué necesita? ¿Qué factores, sin entrar obviamente en los factores de su familia y personales, están influyendo dentro de su, de su formación, ¿verdad? Y sociocognitivo, porque también debemos de analizar no solo el ambiente social, sino cómo se va a desarrollar. Recuerden que hay ciertas teorías de la educación, como por ejemplo algunas de Vygotsky o las teorías sociales, que nos indican que el ser humano no aprende solo. No somos seres solitarios, ¿verdad? No podemos vivir en este mundo solos. Necesitamos de una sociedad y mucho de nuestro aprendizaje es social. Es decir, ciertas palabritas que nosotros aprendimos, ciertas ideas que nosotros tenemos e inclusive ciertos hábitos que llegamos a tener son porque otra persona de nuestro entorno social los comenzó a realizar y pues nosotros aprendimos. En este sentido, nosotros como docentes tenemos que seleccionar
cuáles estrategias se van a adoptar mejor para que el estudiante realice sus construcciones cognitivas, es decir, genere sus propios pensamientos, cambie los pensamientos de manera libre, sistemática y en concordancia con la educación que está teniendo. Factor importante, ¿verdad? De la importancia de la educación inicial. La interacción de nosotros, los docentes o las docentes con los niños, va a generar vínculos afectivos, ¿verdad? Recordemos que los estudiantes nos llevan que una manzana, nos llevan que una galleta, nosotros nos encariñamos con los estudiantes, conocemos a Lucía, conocemos a María, conocemos a José, conocemos a Carlos, entonces vamos generando vínculos. Yo digo que es fundamental en esta educación del siglo XXI, es fundamental que el docente genere un vínculo positivo entre sus estudiantes y él o ella, ¿verdad? Ya vamos a ver un poquito adelante el problema de la educación tradicional, pero hoy en día creo que es fundamental, ¿no? Un estudiante va a aprender más, se le van a quedar mal los contenidos, los indicadores de logro y las competencias se van a lograr cuando se logre una identificación de entre él mismo, él con sus compañeros y obviamente él con su guía o ella con su guía, que sería su docente. Estos vínculos que el estudiante va a generar, ¿verdad?, durante su primera infancia, van a ser determinantes también y decisivos para el nivel de desarrollo, ¿verdad? Nosotros podemos, a través de platicar con ellos un momento, a través de preguntarles cómo están, a través de que dejarlos que expresen sus ideas sobre el mundo, de que nos cuenten cómo está su equipo de fútbol favorito, sus colores, las experiencias que, por ejemplo, sus padres los llevaron a McDonald's o sus padres fueron a tal lugar, que nos platique eso, va a incentivar su desarrollo social. No, como les decía hace un momento, nosotros vamos a ser agentes de seguridad, estos agentes educativos. Estos vínculos van a facilitar también la capacidad de aprendizaje, ¿verdad? Un estudiante feliz va a ser un estudiante que aprende. Un estudiante infeliz es un estudiante que no aprende, ¿verdad? Las emociones y el contenido de los contenidos de aprendizaje están estrechamente ligados. Recuerden que un aprendizaje se vuelve significativo cuando está asociado a una experiencia positiva. Y esas experiencias positivas son los vínculos emocionales. O les pregunto, ¿ustedes recuerdan a sus maestras de preprimaria o de primero, segundo primaria? ¿Qué recuerdan de ellas o qué recuerdan de ellos, verdad? Algunos van a decir, ay, no, mi maestra era muy mala conmigo, ella era muy enojada, ella era muy seria, ¿verdad? Hace muchos años llegaban a decir, ah, mi maestra me pegaba. Y entonces imagínense qué impacto tan negativo dentro de la vida de nosotros, porque ahora no queremos leer, ahora no queremos trabajar, ahora no queremos profesionalizarnos debido a ciertas influencias del maestro o de la maestra en su primera infancia. Sin embargo, si el vínculo es positivo, ¿verdad? Este aprendizaje es, ah, yo leo mucho porque mi maestra de primaria me daba muchos libros para leer. Mi maestra de preprimaria nos contaba un cuento todos los días. Y entonces ese aprendizaje significativo ha hecho que hoy en día la persona invierta en su formación, ¿no? ¿Verdad? Y va a establecer el juicio para que el estudiante vaya a construir su juicio moral. Esto es importantísimo. La percepción social que una cultura puede llegar a tener sobre qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es el bien y qué es el mal, está altamente influenciado entonces por el primer contacto con el vínculo. Palabra clave o idea central, interacción. ¿Ah? Interacción. Nosotros los docentes debemos de ser entes comunicativos en todos los niveles, ¿verdad? En todos los niveles, pero fundamental en la educación inicial. ¿Ah? Debemos de generar esos vínculos, debemos de generar esa comunicación que se conocerá como comunicación bidireccional. Docente, estudiante, estudiante, docente. Muy bien. Durante los primeros 6 años de vida,
nosotros los docentes, en concordancia con toda la comunidad educativa, ¿verdad? En concordancia con la escuela, en concordancia con autoridades, con padres de familia, se debe de promover y beneficiar el desarrollo completo, ¿verdad? Durante los primeros 6 años de vida. El desarrollo psíquico, que ahí estamos hablando de todas las capacidades cognitivas, capacidades emocionales, capacidades sentimentales, y el desarrollo físico, que va desde la motricidad fina, la motricidad gruesa, la adaptación al ambiente y el desarrollo de sus capacidades, pues en general a lo largo de los años. A manera de conclusión, el rol del docente, entonces, en su formación es de acompañamiento, es de guía, es de interacción y es sobre todo eh, de influenciador en las construcciones que cada persona va a lograr en las bases de sus primeros 6 años de vida. Interesante. Ahora continuamos con el segundo tema. Las características son esenciales del docente en la educación inicial. Ahora, hace un momento les mencionaba la comunidad educativa, ¿no? La comunidad educativa, recuerden, formada por las las autoridades administrativas, la escuela, la casa, los padres de familia específicamente. Cuando hablamos de educación inicial, cuando hablamos de educación específicamente, debemos de centrarnos en la escuela, pero no en la escuela ya al momento de educar, sino en la escuela al momento de la formación docente. Un docente, una docente, debe de recibir una formación completa para poder ejercer. Es una de las profesiones más complejas a nivel mundial, porque es la profesión que forma otras profesiones, ¿verdad? Es la profesión que toma las experiencias del ambiente, el conocimiento del ambiente, la ciencia que está en el ambiente y las traslada a las mentes de los individuos. Es decir, es fascinante porque a través de un docente es que las experiencias, es que las realidades materialistas pasan a ser realidades subjetivas dentro de la mente del ser humano. Analicemos entonces cómo se van a formar las características que tiene que tener un buen docente en la educación inicial y en el resto de la educación, las etapas de la educación en general. Muy bien. Es a través de la formación educativa, es a través de los 3 años de formación de de un docente, es a través de la profesionalización universitaria que el ser humano va a conocer cuál es su rol, ¿verdad? Va a entender si yo de verdad debo ser maestra, de verdad debo ser maestro, cuáles son mis funciones dentro de la educación, cómo se debe de comportar un maestro, lo hago parte de mi vida o no lo hago parte de mi vida, es simplemente un trabajo o es algo que va más allá de. Y es aquí también donde aprendemos las diferentes técnicas y los diferentes métodos que son necesarios para poder educar a los estudiantes. La personalidad del profesor o de la profesora. Este es interesante. La personalidad va entre comillas porque no es que mi profesión me dé a mí mi personalidad. Es parte de sí, pero no es lo que soy. No sé si han escuchado ese famoso dicho que dice, yo no soy lo que trabajo, yo no soy mi trabajo, ¿no? Y pues es totalmente cierto, ¿verdad? Nadie es su trabajo, pero su profesión, a lo que se dedica, es parte de lo que es. Digamos, es una parte, eh, si bien no esencial directo, sí es una parte complementaria de lo que el individuo es. Enseñar es tanto un arte como una ciencia, ¿verdad? Cuando hablamos de que enseñar es una ciencia porque pertenece a la pedagogía, porque es parte del proceso enseñanza-aprendizaje, porque está ligada a la enseñanza y el aprendizaje, están ligados a la naturaleza humana de querer descubrir su contexto, de querer aprender sobre su ambiente, de querer aprender su historia, de saber quién es, dónde estoy, a dónde me dirijo, quién soy, cuál es el fundamento de vida, etcétera, ¿verdad? Es una ciencia, pero la enseñanza es un arte.
Cuando hablamos de un arte específico, porque ¿cómo hacemos? ¿Cómo nosotros los docentes tenemos que hacer para que un estudiante aprenda? Para que un estudiante se le genere cierto contenido. Utilizamos canciones, utilizamos teatrinos, utilizamos dibujos, utilizamos narraciones, utilizamos dramatización, utilizamos música. Nosotros digamos que podemos llegar a basarnos hasta en las bellas artes para poder hacer que un tema se le quede a los estudiantes, ¿verdad? Les enseñamos a cómo moldear las manualidades, la utilización del papel, incluso nos volvemos escultores. Enseñar es un arte, es el arte de transmitir conocimientos a las nuevas mentes que surgen todos los días. Es muy importante. Yo siempre he creído que la solución a los problemas sociales va a ser siempre la educación. Ahora va a ser siempre la educación. Y aquí nace una interesante, ¿verdad? El profesor será o la profesora nace o se hace, nace o se hace. La respuesta es que nace y se hace, ¿verdad? Cuando digo que se nace es porque recuerden que hay ciertos factores genéticos que veíamos anteriormente que van a predisponer muchos de los intereses que nosotros vamos a llegar a tener. Entonces, cuando decimos que el profesor nace, es porque va a tener ciertos talentos, va a tener cierta inteligencia comunicativa, cierta inteligencia emocional, que va a hacer que la persona pueda se le facilite, pues, dirigir a un grupo, se le facilite realizar un tema, se le facilite generar vínculos sociales y vínculos emocionales. Aquí nos referimos con que entonces un profesor nace o una profesora nace. Y se hace también porque eh, es a través de su formación, es a través de la adquisición de contenido, es a través de la adquisición de técnica, es a través de la adquisición de métodos. Un docente no se le puede decir a una persona, perdón, no se le puede fácilmente decir, mire, tome este tema y vaya a darlo, ¿verdad? Y de repente uno se hace maestro de la noche a la mañana. Y si alguna persona hace eso es altamente peligroso, porque lo único que está haciendo ahí es uno, que la persona que no es capaz de dar ese tema, va a tergiversar las ideas de un grupo de estudiantes. Entonces va a generar muchos más problemas sociales que los que debería estar arreglando. Entonces, el docente nace porque tiene las capacidades y los dones innatos, preferentemente genéticos, y también se hace porque requiere de una formación completa y una formación profesional. Recuerden que nuestro sistema educativo permite que nosotros los docentes podamos ser de preprimaria en un nivel medio diversificado, pero necesitamos también profesionalizarnos en un nivel medio superior o universitario, ¿verdad? Eso es para estar constantemente cercanos a las nuevas técnicas, a los nuevos modelos de aprendizaje, a los nuevos vínculos. Si no, nos pasa lo que les pasa a algunas personas que se han quedado con la educación de hace 2 siglos, de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 30 años, de hace 100 años, ¿verdad? Cuando siguen haciendo las mismas cosas. Ahorita lo vamos a ver. Entonces el profesor o la profesora enseña más por lo que es que por lo que hace. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, lo que somos, va a ser determinante más que lo que hacemos directamente, ¿verdad? Interesante. Analicemos entonces algunas características de la escuela tradicional que ya no deben de estar presentes dentro de las características de la nueva educación inicial y la educación complementaria, ¿verdad? Cuando hablamos de educación tradicional, hablamos de esa educación directa en el que el maestro, la maestra es el ente de autoridad y silencio todo el mundo y que nadie me habla y que nadie se me pare y que nadie emite opinión y que solo yo soy el que sabe, solo yo soy la que sabe, solo yo soy la que toma la autoridad. Interesante, ¿no? Esa educación memorística donde el pobre niño tiene que repasar 2, 3, 5, 7, 8, 10 veces una página porque el docente en su examen final le va a preguntar explícitamente, ¿verdad?, cómo se debe, con las mismas palabras, misma realidad. Vemos un poquito de esto todavía y a eso se le conoce como la educación tradicional, ¿verdad? Nosotros como docentes debemos de estar atentos y debemos de saber que esta educación pues ya no existe y tratemos de evitarla.
Por ejemplo, ser autoritario, ¿verdad? Un docente autoritario es cuando solo él o solo ella va a determinar la dinámica de la clase. Bueno, todos ahorita silencio y todo se cae. Hoy ni un solo canto. Y tal vez el niño esperanzado porque hoy iban a cantar, ¿verdad? Porque él le gusta mucho ir a la escuela, a ella le gustaba mucho ir a la escuela porque cantaban. De repente el maestro dice, nah, hoy no se canta, hoy todo silencio, ¿verdad? Hoy solo todos sentados. Eh, es interesante porque hay algo que se llama ecosistema social. Un ecosistema social, nosotros como adultos los podemos ver en áreas, áreas de trabajo o en áreas de nuestros amigos, en lugares donde estamos con más personas. Cuando hablamos de un ecosistema social, es cómo me estoy sintiendo yo al momento de estar reunido con un grupo de amigos. Si por ejemplo yo entro a un lugar, me invitan a una fiesta y pues al principio no conozco a nadie, me voy a sentir incómodo. Entonces el ecosistema social es negativo. Si yo ya me pongo a socializar con todos, el ecosistema ya va a ser positivo, ¿verdad? Ya empiezo a generar un mejor ambiente. Lo que comúnmente llamamos nosotros entrar en ambiente o estar en ambiente. Preguntémonos cómo es el ecosistema de nuestra clase. ¿Será un ecosistema tóxico? Analice. ¿Qué piensa el estudiante de nosotros? El niño, el nene o la nena, ¿qué idea tiene de nosotros? He visto en muchos lugares cómo es momento de que el docente entra a la clase o la docente entra a la clase y todos con miedo, los niños corren, se van a sentar y dicen, ya me va a regañar, ya me va a venir a alegar, ya me va a venir a hacer todo esto. Ya los niños corren y llegan todos a sus lugares a sentarse. Anteriormente eso se creía que era orden y disciplina. Hoy sabemos que es temor y a futuro tiene consecuencias. Recuerden que los estudiantes no siempre van a quedarse en kinder, en primaria, parvulitos, en primaria o en básico. No, la educación no es para que ellos se queden ahí. La educación es para que ellos avancen y se conviertan en en ciudadanos, pues, buenos. Entonces, como les decía en el tema anterior, lo que le damos a nosotros, a los estudiantes, va a ser fundamental para cómo se van a desarrollar ellos en el futuro. El método tradicional, sus métodos se van a centrar en la repetición y en la memorización. ¿Verdad? Por favor, evitemos eso. ¿Es necesaria la memorización? Claro que sí, necesitamos memorizarnos las letras, las consonantes, necesitamos memorizar las vocales, números binarios, números reales, números naturales, etcétera. Claro que necesitamos memorizarlos. Lo que no necesitamos nosotros es memorizar demasiado contenido, sino que memorizar el contenido sustancial y que el resto de aprendizaje se vuelva significativo. Cuando un niño está aprendiendo las tablas de multiplicar, ¿verdad? El niño dice uno por uno, etcétera, ahí empieza 5 por 1, etcétera, ¿verdad? Muchas veces la persona se sabe las tablas del 1 al 10, pero mira cuánto es 11 por 11, o mira cuánto es 11 por 12. Muchos ahí, como le dicen algunos, friquean, ¿no? Muchos ahí sienten temor. No saben responder rápidamente la tabla del 11 o la tabla del 12. ¿Por qué? Porque en la primaria se memorizaron la tabla. ¿Y por qué se la memorizaron? Porque si la maestra, perdón, si no le decía el número exacto a la maestra tenía que poner cero. Y ese cero significa fracaso. Y entonces hoy en día, cuando el a la persona le pregunta, mira, ¿cuánto es 11 por 11? Y la persona dice, no sé, lo asocia a ese fracaso que la maestra le dijo que iba a tener. Entonces hay que tener cuidado con lo que le enseñamos a los estudiantes y cómo le estamos enseñando, ¿verdad? Recuerden que no es jamás para que el niño o la niña diga lo que nosotros queremos que diga, porque entonces ahí no se está fomentando el libre pensamiento, ¿verdad? Es interesante. En la educación tradicional, que por favor dejémosla ya, el docente o la docente critica a los alumnos, ¿verdad? Con tal de ejercer su autoridad, ¿verdad? ¡Ah, la gran Juanita! ¿Por qué me manchaste ese escritorio? Y quizá la estudiante ahí lo único que quería era expresar un poquito de su arte.
No por eso, obviamente, los vamos a dejar que destruyan nuestros rincones de aprendizaje o que vaya a rayar nuestra pizarra directamente. No confundamos, ¿verdad? No confundamos. Sino que aquí es cuando el profesor va a criticar una idea de un estudiante, ¿verdad? De un niño pequeño, ¿verdad? El niño pequeño está aprendiendo apenas sobre el mundo, sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, y obviamente se va a equivocar. Obviamente va a llegar con usted y le va a expresar sus ideas. Y usted no debe censurar sus ideas. Usted no debe decir directamente, ah, esa tu idea está demasiado mala. Mejor, ¿cómo estás pensando en eso? Mejor anda, sentate. Vale. Usted le dijo al niño, vaya a sentarse. Y usted ya se le olvidó porque otro niño le habló. Pero ese niño no se le olvida, jamás que usted le dijo, vaya a sentarse, y cuando él o ella quizá llevaba un día o 2 días pensando en eso y armándose de valor para ir a contarle algo que le había pasado, para ir a contar una idea que tenía. Entonces, es interesante, ¿no? La comunicación es unidireccional, ¿verdad? Eso significa, solo docente habla y solo los estudiantes escuchan. El docente siempre tiene la razón y los estudiantes escuchan, ¿verdad? Este tipo de comunicación, analicemos, ¿verdad? En la escuela inicial pareciera que los estudiantes pues no, digamos, no tienen una percepción negativa de nosotros, pero sí puede llegar, sí la pueden llegar a tener, ¿no? A través de observaciones, como le decía hace un momento. Analice si nosotros vamos a dejar hablar a nuestros estudiantes, si nosotros vamos a dejar que ellos expresen, si nosotros vamos a dejar que ellos contesten las historias, ¿verdad? Está la maestra diciendo A de ala, ¿verdad? A de ala. Y entonces un niño salta y dice, sí, ala de pato. Y la maestra lo ignora, le dice, silencio Juan, siéntese. A de ala, A de ala. Y sigue repitiendo. Interesante, porque lo que quiere es que el estudiante repita, es una comunicación unidireccional. Cuando Juanito lo único que estaba haciendo es que recuerda que ayer fue al parque y vio a un pato y entonces asoció a ala de pato. Muy bien, interesante. Muy bien. Y los métodos son centrados en el profesor. Ahora, esta educación tradicional ha traído demasiados problemas, ¿verdad? Por ejemplo, la organización del aula, la disposición del aula, está inspirado en este paradigma conductista, ¿no? Castigo, recompensa, castigo, recompensa, castigo, recompensa. Analice hoy en día cómo las personas que han recibido este tipo de educación actúan. Actúan libres, piensan libres, son capaces de generar sus ideas o no, o simplemente actúan esperando que les den algo o esperando que les castiguen algo, ¿verdad? Es interesante este sistema de recompensas. ¿Es útil? Claro que sí, es útil. Es útil el sistema de recompensas, pero no hay que abusar de ese sistema. No hay que creer que porque el niño se equivocó, un gran castigo le va a venir. Vea las caras de los niños cuando se equivocan. Se llegan a sentar a su escritorio y comienzan a llorar. Recuerden que lloran porque todavía no tienen ese control emocional. Pero ¿cuál es la base inconsciente del por qué están llorando? Están llorando porque ya esperan su castigo. Incluso he visto algunas personas, algunos docentes a lo largo de la historia, que le dicen a sus estudiantes, ay no, ese entorchado lo hiciste mal, ya no te voy a querer. Qué interesante, porque genera un paradigma conductista, genera una idea negativa totalmente. ¿Qué le está diciendo al estudiante? Que cada vez que ahora que se equivoque, va a tener un reproche negativo en su vida. Y eso lo va a convertir en el futuro en una persona dependiente emocional de otra, una persona que llegue incluso hasta soportar violencia intrafamiliar. Entonces es fascinante cómo funciona todo esto. Evitemos ya esa educación tradicional, ¿verdad? Esa educación muy interesante. Convertámonos en agentes que sean capaces de adaptarse a los nuevos requerimientos del ambiente. Así como se adaptó la educación ahorita a una manera virtual gracias a la pandemia o debido a la pandemia, así pues nosotros debemos de adaptarnos a estos nuevos procesos. Por el contrario, las características positivas y la nueva enseñanza de este siglo XXI, ¿verdad? Estamos hablando del 2021 ya,
Ya no podemos seguir utilizando métodos del 1970 y tantos, del 1860 y tantos. Estamos en siglo XXI y vamos para adelante. Viene el 2032, 2052, 2072, ¿verdad? Todo debe de avanzar. El método debe ser democrático. Al decir democrático, es que significa que todos deben tener un mismo valor emocional, un mismo valor social, un mismo valor participativo. Y el método, en lugar de estar centrado en el docente, va a estar centrado en el alumno, o sea, en los requerimientos que el estudiante va a llegar a tener. Que como lo vimos anteriormente, sus necesidades emocionales, sus necesidades del pensamiento, sus necesidades físicas, ¿verdad? Porque si nosotros nos centramos en un método directamente de la escuela o un método centrado en el docente, lo que estamos creando son maquinitas de respuestas, maquinitas incapaces de pensar, sino maquinitas simplemente capaces de repetir y repetir y repetir. En cambio, un método centrado en el alumno va a aprender a diferenciar uno como docente las diferentes capacidades, los diferentes dones, las diferentes características que el estudiante tenga y conforme se va a ir adaptando a los contenidos y cómo va a aprender de manera diferente cada uno de los contenidos. Y ese estudiante se va a convertir en el futuro en un adulto funcional, en un adulto capaz de hacer lo que quiera hacer y ser productivo en lo que quiera hacer. Muy bien. Y se debe propiciar la participación del estudiante. Una característica entonces del docente en esta educación inicial es que tiene que estimular, bueno, la característica es que estimula la autoeducación del alumno en la medida de sus capacidades. ¿Eso qué significa? Que el estudiante puede aprender por sí solo, pero no significa dejarlo solo, ¿verdad? Irá, Clarisa, ahí tenés esas planas, hacelas. No, 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 sino que se le debe de decir al estudiante, mira o mire, usted sabe cómo hacer esto. Esto se hace así, 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 y yo sé que usted es capaz de hacerlo. Se le muestra un acertijo, se le muestra una adivinanza, se le deja un taller chiquitito de una investigación, ¿verdad? Interesante, porque el estudiante empieza a autoformarse. Cuando al estudiante se le enseña de un método tradicional, llega a básico, llega a diversificado y dice, nada, no me gusta leer. Cuando el estudiante se le tiene un rincón de aprendizaje en el aula, se le tiene un rincón de lectura, hay libros para colorear, el estudiante llega, toma un libro y empieza a aprender solito. Empieza a ver los dibujos, empieza a asociarlo con el ambiente, llega a básico diversificado y ya no asocia patos con granjas, sino que ya asocia ahí temas muchísimo más complejos. Todo a raíz de su rincón de lectura en la preprimaria. El niño también, perdón, el docente, como otra característica, es que establece un ambiente que propicia el desarrollo social del niño, ¿verdad? Esa es otra característica. Él va a propiciar lugares de conversaciones, lugares de conversatorios, lugares donde el niño puede expresar qué siente, cómo se siente, que nos cuente cómo vivió. Para el niño que vaya a entrar a párvulos el próximo año, el niño que va a entrar a kinder el próximo año, va a ser interesante sus capacidades de socialización, porque debido a la pandemia, debido a las cuarentenas, debido al encierro que estamos viviendo hoy en día, los niños que hoy tienen de entre 4 a 5 años y el próximo año se van a presentar a una aula de estudios, ¿cómo creen que va a ser el proceso de socialización? Si ahorita están acostumbrados únicamente a socializar por Facebook o por TikTok o por videollamada o a través de videos del teléfono celular y no han tenido este contacto físico con los otros seres humanos. Entonces va a ser interesante. Nosotros aquí entonces como docentes tenemos que enseñar a socializar, porque si no, esta pandemia, aparte de consecuencias de salud física, va a traer consecuencias de salud emocional y salud social dentro de 20 años. Cero trabajo en equipo, cero colaboración, etcétera. Les dejo ahí para que pensemos. El buen docente va a fomentar la independencia y la autonomía del estudiante.
¿verdad? Claro que se le va a apoyar tomándole la mano, pero solo se le va a pintar una pequeña parte del dibujo que está realizando. El resto lo va a hacer él. Ya si él o ella dice, no, sígame haciendo el resto del dibujo, usted ahí como docente tiene que evaluar y decir, bueno, qué interesante. Porque después del primer apoyo quiere un segundo o tercer apoyo? ¿Cuál es la base de esa inseguridad que tiene? ¿Y cómo puedo apoyar? ¿Cómo puedo volver a que el estudiante se vuelva autónomo? Que vaya y tome los lápices que usted tiene guardado, que tome los crayones, que tome el material de clase que usted tiene y lo realice. La comunicación aquí es bidireccional. Profesor, alumno, alumno, profesora. ¿Entiende? Eso significa que la maestra tiene que constantemente platicar con los estudiantes y escucharlos, escuchar las ideas. Maestra, viera que la gata de la casa tuvo gatitos. Ah, qué interesante, ¿verdad? Y le empiezan a contar. Y va a generar un ambiente, va a generar una plática. Hoy en día, ¿qué hace que una persona sea sociable? Que sepa platicar, que sepa relacionarse con los demás. Eso también se aprende en la preprimaria. Por eso es fundamental la educación. En nuestro estado no es obligatoria, pero eso no le quita que no sea fundamental. Muy bien. Como característica, entonces, el docente va a crear las condiciones para la comunicación y la participación, tanto de padres de familia como de estudiantes y como de entre ellos y el resto, ¿no? Debe de platicar con los padres de familia, no inmiscuirse entre los procesos familiares porque eso ya es personal, pero sí todo lo concerniente y lo relacionado a los procesos de enseñanza-aprendizaje, aunque es un poquito difícil porque muchas veces los estudiantes vienen con problemas internos porque la familia tiene problemas internos y entonces eso lo ven reflejado. Nosotros pues no podemos apoyar directamente a esa familia, pero sí de manera indirecta, ¿verdad? Propiciar esta comunicación, esta participación va a generar algo positivo, ¿no? Entre las autoridades de la escuela, entre directores de escuela, compañeros docentes, estudiantes de preprimaria y autoridades educativas, los padres que llegan a platicar. Y muchas veces esto los docentes lo hacen de manera inconsciente. Yo he observado cómo padres de familia llegan a traer a los niños y se ponen a platicar, ¿no? Con el docente y le empiezan a contar que esto, que subía. Y eso está bien, ¿no? Está bien. No van a creer que nuestro trabajo se limita únicamente al aula, ¿verdad? Se va a extender a toda la comunidad educativa. Ahora aprendamos eso para que cuando estemos ejerciendo nos demos cuenta que no solo se trata de tomar el libro y vamos a enseñar hoy vocales, ¿verdad? O animales de la granja, sino que debemos de ir muchísimo más allá que lo que un contenido educativo dice, sino que debemos de generar toda una interacción en la comunidad educativa. Otra característica es que el docente va a dirigir al estudiante a establecer las estrategias que faciliten su propio conocimiento, es decir, el aprendizaje constructivista, que el estudiante aprenda eh, cómo es el sonido de la vaca, cómo es el sonido de una oveja, y que lo replique, pero no porque la maestra lo hizo, sino porque él asoció que hay ciertos animales que van a sonar de cierta forma, ¿no? Cuáles se les puede acariciar y cuáles no se les puede acariciar. Y ahí también está enseñando control emocional. Muy bien. El profesor o la profesora va a plantear preguntas y va a solicitar siempre opiniones de los alumnos. No creamos que porque nuestros alumnos tienen 4 años, tienen 5 años, no van a saber emitir opiniones. Claro, usted no le va a preguntar, mire, cuáles son las causas de las guerras mundiales. No, pues absolutamente. Pero usted sí le puede hacer preguntas relacionadas a su edad o a los factores ambientales, ¿verdad? La caricatura que está de moda, el programa televisivo que está de moda, el libro que les está usted leyendo, ¿verdad? Les están leyendo, por ejemplo, El Principito, un ejemplo, y usted les dicen, ¿cómo se lo imagina? Ah, bien, ¿cómo se imagina en el planeta del Principito? ¿Qué creen ustedes que es un planeta? ¿Ya vieron el cielo en las noches cómo se mira? Y unos estudiantes les van a decir, sí, dice yo, otros le van a decir, no, Miss, ayer estaba nublado.
Otro le va a decir, no, mi mamá no me deja salir, etcétera, ¿no? Esas son opiniones que eventualmente usted va a ver después reflejado en foros, cuando esos estudiantes se conviertan en adultos y están en un foro, están en un congreso y sepan preguntar, ¿verdad? Y se atrevan a preguntar y a emitir una opinión, ¿verdad? Una opinión es positiva. La organización del aula es horizontal, ¿verdad? Es decir, ya no hay entes jerárquicos poderosos, vale lo mismo un estudiante que un docente. Y la motivación, como tema final, ¿no? La motivación, motivar de manera rápida. Hay dos tipos de motivaciones, extrínsecas e intrínsecas. Las extrínsecas son las que nosotros los docentes vamos a hacer para crear en los niños, ¿verdad? Los vamos a motivar desde afuera para que el estudiante o la estudiante cree motivaciones intrínsecas, es decir, sea capaz de decir yo puedo, yo quiero, yo me atrevo, yo deseo, Señor, yo tengo esto, Señor, yo puedo hacer esto, Señor, yo soy lo otro, ¿verdad? Sin llegar a exageraciones, ¿verdad? Sin llegar a una sobreestima, pero sí, sí motivar al estudiante, ¿no? Que motivarlo que estudie, cambiarle desde aquí, en este momento de la educación, ese paradigma que las personas adultas tienen de, ya no quiero aprender, ¿no? Aquí es donde aprenden, ¿no? Analicen los actos cívicos. Los estudiantes de preprimaria en los actos cívicos siempre van a ser los que más fuerte van a cantar, ¿verdad? En la escuelita rural, la escuelita pública, también van a ser los que más van a estar presentes siempre en las actividades, ¿verdad? No matemos nunca esas ilusiones de los estudiantes de aprender porque tiene consecuencias fuertes a futuro. Características, también otra característica es que el docente va a ser el nexo entre la sociedad actual y el educando, ¿verdad? Recuerden que los requerimientos sociales van cambiando. Hemos tenido pandemias, ahorita tenemos una pandemia, pero en la historia de la humanidad hemos tenido guerras, hemos tenido catástrofes, hemos tenido todo lo que sucede. Y el estudiante no sabe mucho al principio, todavía no puede analizar qué está pasando en su ambiente. Y nosotros vamos a demostrar eso que está pasando, vamos a demostrar qué son los ríos, vamos a demostrar cuáles son las montañas, etcétera, etcétera. Y es el mediador siempre entre el niño y el conocimiento. Ojo, el maestro no es el conocimiento. El maestro no es el que sabe 1000 cosas y esas 1000 cosas las tiene que aprender el alumno. No. El conocimiento existe y es millones de veces más grande que un docente. El docente es ese vínculo, es esa función de mediador entre que un individuo se acerque a esa gran nube que se va a llamar conocimiento, que se va a llamar aprendizaje, que se va a llamar contenido. Anteriormente el estudiante aprendía lo que el docente sabía, pero hoy no es así. Hoy el docente sabe que solo es un paso para llegar mucho más lejos, ¿no? Todo esto se puede realizar a través de los métodos de aprendizaje actuales, ¿verdad? Ya no el método tradicional, y esto lo aprendemos en nuestra formación docente. La utilización y la implementación del método Montessori, de aula invertida, del método Waldorf, del aprendizaje cooperativo y del método ecléctico, que pues suma varios métodos en total. A manera entonces conclusiva, eh, las características de nosotros los docentes deben de ir siempre encaminadas a, uno, la transmisión de educación, del contenido, ¿verdad? Dos, a entender que somos entes guías y facilitadores. Tres, a que el estudiante aprenda a construir su propio conocimiento, porque conocimiento y aprendizaje no se limita a una escuela, sino que es parte del proceso de la vida. Muy bien. Muchas gracias por prestarme atención y vamos a tener más temas. Cualquier cosa, estoy a sus servicios para que podamos siempre discutir uno que otro tema más. Muchas gracias y que tenga un excelente, excelente día.